¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en las guerras, en cualquier lugar geográfico del mundo, detrás de esos batallones masculinos, siempre ha habido mujeres desempeñando diferentes oficios. Las han llamado vivanderas, marañonas, han desempeñado oficio de cocineras, de acompañantes, simplemente porque allí estaban sus compañeros, sus novios, sus esposos, en fin. Pero, bueno, uno sí ha oído hablar algunas veces del oficio que esas mujeres desempeñaban durante la guerra, pero poco se sabe de qué pasa con ellas después de la guerra. Qué bueno sería entonces que usted nos hablara un poco sobre las mujeres después de esa guerra. Sí, de las mujeres después de la guerra, pues hay muchas historias que tienen que ver no solo qué hacen después de la guerra, sino cómo van asumiendo tareas masculinas precisamente después de la guerra. Por ejemplo, la mujer, que venía siendo primero una especie de ser inmortal, por ejemplo el caso de Eva en el Génesis, que nadie sabe cuándo muere Eva, por ejemplo. La primera mujer que se va a morir en el Génesis es Sara, que va a tener un hijo ya vieja, Isaac, y que da pie a todo un pueblo, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba? A ver, primero como contextualicemos cuál era el papel de la mujer. Hay una metáfora del mundo de la mujer, que es la mujer quieta, porque todo lo que hace es ver cómo el hombre se mueve a su alrededor. Esta mujer quieta que tiene por tarea simplemente embarazarse para tener hijos y darle hijos al pueblo o a la tribu o a la... nunca se movía. El hombre era el cazador, era el agricultor, y la mujer hacía pequeñas tareas en la casa, muy interesantes, porque de ahí viene pues la palabra economía, de oikos, hogar, de lo que se hacía en el hogar, pero las grandes tareas estaban a cabo del hombre, las realizaban los hombres. Cuando se dan las guerras y empiezan a faltar hombres, porque los matan, porque no hay quien se vaya a encargar de las tierras, del ganado, de nada por el estilo, aparece ya el papel de la mujer. Y lo primero que se va a tener en la historia, o de que se va a hablar en la historia, como dice Moses Flint, es las mujeres de Cartago, en las guerras cartaginesas entre Cartago y Roma, donde hay un personaje muy importante que se llama Aníbal, que va a ser el que maneja los elefantes y va a hacer una gran campaña contra Roma. Cuando los cartagineses mueren, las mujeres de Cartago se ven en la obligación de asumir las primeras tareas masculinas, o sea, se vuelven sembradoras, cosechadoras, manejadoras del ganado y tratantes de comercio, porque no habían hombres. Entonces la única forma de sostener esa economía de Cartago fue que las mujeres se dedicaran al campo, se dedicaran a la cría de ganado, y ahí aparece la pastora por primera vez. Después la pastora va a ser un tango famoso en Argentina, que se canta a dos voces, muy bonito. Pero aparece la pastora, aparece la agricultora y aparece la comerciante, que es una cosa muy interesante, que después todos estos pueblos del Medio Oriente y del norte de África, la mujer va a cumplir con las tareas sin problema, y van a ser las grandes negociantes, las que van a tener la tienda, las que van a ir a los mercados, las que van a ofrecer cosas, etcétera, etcétera. En la historia de Grecia, Tucídides habla también de las guerras del Peloponeso, de cómo por falta de hombres las mujeres se ven en la obligación no solo de cosechar, de pastorear, de comerciar, sino de establecer leyes, de hacer censos y de cobrar impuestos.
por primera vez en toda la historia, que es muy interesante porque después uno como que hace esas comparaciones con las mujeres pieles rojas y como las mujeres pieles rojas más o menos hacían lo mismo, pero no descendían ni de Grecia ni de las cartaginesas, sino que eran las que manejaban las pequeñas comunidades indígenas, aparte que tenían jefes hombres, pero ellas realizaban tareas que le correspondían a los hombres. Entonces Tucídides nos va a hablar de estas mujeres que comienzan a gobernar y que al comenzar a gobernar, al comenzar algo muy importante, hacer censos, porque el censo es tremendamente interesante debido a que a través del censo no solamente se sabe quiénes hay, sino qué están haciendo los que hay. Y de esa manera se pueden establecer cuáles van a ser los impuestos, cuáles van a ser las tareas, cómo se debe educar la gente, de acuerdo a eso que se presenta en esa sociedad. Entonces tenemos las cartaginesas que cambian los oficios, la agricultora, la pastora, la comerciante, y ya con las mujeres del Peloponeso, de la isla de Pelops, que eso es lo que traduce Peloponeso, se van a dedicar al manejo de la civilidad, de lo civil, lo que tiene que ver con, vuelvo y repito, censos, cobro de impuestos, intercambios, normatizaciones, etcétera. De ahí, por ejemplo, de que buena parte del mundo cristiano asume costumbres femeninas de los griegos y que ya los griegos de alguna forma las tenían establecidas. Pero esos oficios de las mujeres en el Peloponeso ¿solamente fueron para ese momento y para ese lugar geográfico específico en Grecia, o eso se extendió por todo el imperio? A ver, se van descubriendo, no hay una historia completa. El problema de la historia estriba en que se historiaron pequeñas partes de la tierra, pero no se historió toda la tierra. Porque lo que uno tiene entendido es que, pues, históricamente la mujer no había tenido, hasta donde yo sabía, no había tenido un oficio como tan importante como el que usted nos está describiendo. Sí, se dan solamente en el Peloponeso, ¿cierto? En una partecita de las guerras del Peloponeso, en una partecita de Grecia, y de ahí a lo mejor se dio por muy poco tiempo, eso es posible. Ya si seguimos la historia, va a aparecer la famosa batalla de Hastings, de Guillermo el Conquistador, la formación de Inglaterra, donde la matanza es tan grande que las mujeres no solamente se van a arrancar los cabellos, como dice el cronista, se van a echar ceniza en la cabeza, sino que se van a dar a la tarea de tratar de salvar el mayor número posible de heridos para que no se mueran, porque se están quedando sin hombres. Y lo terrible es que sin hombres, sin hijos, desaparece un pueblo. Claro. Hay una palabra que es genocidio, que consiste en matar a las mujeres y a los niños de un pueblo, con el fin de destruir ese pueblo. Porque se mata a la mujer que da el origen y al niño que es el futuro del pueblo. Por eso es lo que traduce genocidio. Entonces, en la batalla de Hastings, donde van a utilizar vino, cerveza, agua como remedios, aparece por primera vez en la historia la enfermera. O sea, tenemos que mantener vivos a estos heridos, porque o si no desaparecemos. Aparecen cosas muy lindas en esa crónica, la batalla de Hastings, de las mujeres que se encargan de tratar al herido con mucha dulzura para que él se vaya enamorando de la vida, para que no se muera, para que se dé cuenta que vivir es importante, que los tratan de seducir, para que él se sienta vivo, y que los trabajan con aceites, con vinos, con cervezas, y que de alguna manera después, sin darse cuenta, van descubriendo con este tipo de licores y esto
el efecto bactericida del alcohol y de los jabones, por ejemplo. Maravilla. Entonces aparecen las mujeres de Hastings que cambian. Antes habían médicos nomás, a pesar de que habían mujeres que trataban de ser médicos y todo lo tenían que hacer al escondido. En este momento las mujeres empiezan a tratar a los enfermos, a los heridos, y por eso no es de extrañar después de que toda esa profesión la asuman las monjas. Esta batalla se da más o menos en qué época. Pues se da cuando está terminada, ya está casi que terminando el medioevo. Faltan un siglo para, bien. Para que se termine el medioevo. En el siglo XV va a aparecer una mujer que después de la guerra se va a volver una gran gobernante, que es Isabel de Castilla. Isabel se hace en las guerras. De hecho, hay toda una leyenda con la camisa que se había puesto Isabel, que no se le iba a quitar hasta que no venciera el último islámico de la península. Entonces viene Isabel camisa vieja. Y Isabel va a ser como fruto de esas guerras, la experiencia de gobernabilidad que logra, es con base en esas guerras. Y se dice pues que gobernó mucho mejor que Fernando de Aragón. Eso llevó a que los hombres se sintieran un poquito mal, y en el escudo de España hay una frase que dice: tanto monta tanto Isabel como Fernando, tratando pues de darle algún valor a Fernando de Aragón, porque la gran gobernante era Isabel. Y hay otra Isabel famosa, que es Isabel I de Inglaterra, que también es fruto de las guerras religiosas, la famosa Reina Virgen, que además fue tremendamente inteligente porque le permitió a los teatreros de su siglo, a Shakespeare, a Marlowe, que representaran lo que quisieran, con tal de ya darse cuenta cómo era la realidad, porque Isabel sabía que le mentían, todos los que estaban a su alrededor le mentían, y para saber cómo funcionaba el poder, qué era una traición, cuáles eran los intereses de otros, le permitió a Shakespeare y a Marlowe que representaran lo que quisieran, que denunciaran a través del teatro. Qué bien. Por eso ese teatro isabelino es tan importante. Muy parecida o muy cerquita a Isabel de Castilla se van a dar unas mujeres en el Amazonas, que no son necesariamente las amazonas porque esas eran guerreras, o sea, no son fruto de la guerra, que son las mujeres que acompañan a los marañones, o sea, los que se internan en el río Marañón, con el tirano Aguirre, que es el primero que crea un reino independiente en América. Entonces es lo interesante pues del tirano Aguirre, siglo XVI. Y esas marañonas, que son vencidas por los españoles, terminan en Bogotá manejando o montando una serie de negocios para hombres. Cafés, de alguna forma manejan todo lo que toca pues con la sexualidad, manejan farmacias, manejan un montón de cosas, porque ellas aprendieron, esas marañonas aprendieron en esa campaña del río Marañón, que es donde atraviesan prácticamente todo el sur todo el norte del Perú y de Ecuador, el sur de Colombia, y van a salir a la isla Margarita en Venezuela. O sea, el recorrido es tremendo, y estas mujeres aprenden demasiado de alimentación, de hacer bebidas, de curar gente. Y después, cuando se riegan por Colombia, orgullosamente la gente les creía que eran buenas para producir licores, que eran buenas para remedios, que eran buenas para recetar. Les creía cuando ellas decían: yo soy marañona, yo soy una de las marañonas. O sea, mujeres que conocieron la selva y que después llegan a las grandes ciudades y establecen ese tipo de pequeños negocios. Hay un hombre que se llama Próspero Morales Pradilla, un novelista de Tunja, que tiene algunos relatos sobre esas marañonas.
Esas marañonas se van a parecer mucho a lo que aquí se llamaron las vivanderas o las juanas, de las que usted hablaba ahora al principio, que eran mujeres que acompañaban a sus hombres en la batalla, pero que después tuvieron que volverse madres de familia, tuvieron que manejar la casa. Por eso no era de extrañar que todas esas vivanderas que terminaban una guerra, después el hombre les dejara a ellas el manejo de la casa. Eso es muy antioqueño, por ejemplo. Y en el mundo antioqueño, el mundo de la vivandera es interesante. Esa vivandera se casaba y el marido volvía y se iba a la guerra, o lo reclutaban a la brava, pues, porque no era tampoco que la gente gozara yéndose a la guerra, sino que lo reclutaban a la brava. Y esas vivanderas manejaron con mano de hierro los hogares, manejaron con mano de hierro las provisiones, sembraron, manejaron ganado, marcaron vacas, cargaron mulas, una cosa impresionante. Todavía hay unas señoras gordas, descendientes seguramente de esas vivanderas grandes, capaces de sentar una mula de un puñetazo en la frente, por ejemplo, que esas eran las tareas. Incluso hay una muy parecida en México que se llama las soldaderas. Esas soldaderas que acompañaron a los soldados de la Revolución Mexicana, después van a terminar manejando posadas, manejando hoteles, porque conocen a los hombres, los conocen muy bien. Y van a empezar a regar teorías políticas. Es una cosa muy interesante. En una película de Eisenstein, de Sergei Eisenstein, que se llama Que Viva México, la película está hecha en honor a las soldaderas mexicanas, ¿cierto? Que además montaban en el tren con los soldados, iban armadas hasta los dientes, y estas mujeres después van a configurar los centros de comercio en los pueblos, lo que la gente necesita, y como son mujeres que se mueven de una estación a otra en tren, saben de dónde traer mercancía, qué mercancía llevar a otro lado. ¿Y esas participaron en la guerra disparando o solamente iban ahí en la retaguardia atendiendo heridos? No, son mucho más avanzadas que las vivanderas y las juanas. Las juanas iban detrás, ¿cierto? Mientras que las soldaderas iban al frente. De hecho, se las veía pues encananadas, o sea, la canana, que es esa correa llena de balas, se la cruzaban en el pecho, disparaban. Hay unas tremendas, una soldadera, y las lograron filmar y fotografiar, o sea, no es ninguna invención. ¿Cierto? Que es lo interesante en la película de Eisenstein, cuando aparecen estas mujeres posando para la cámara. Es una cosa pues muy interesante. En la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, aparecen las secretarias. Por ejemplo, todo el siglo XIX, cuando uno se lee una novela o algo que tenga que ver con ese mundo, todos son secretarios. Todavía la presidencia de la República maneja un secretario, o sea, es un rastro del siglo XIX. Las secretarias aparecen en la Primera Guerra Mundial en Inglaterra. Y cuando regresan los hombres, además hay una matanza muy grande, ya no se van de las oficinas. Ahora, ¿qué importancia tienen las secretarias? Que cambian la moda. La cambian completamente, porque la moda victoriana para la mujer, que era falda larga, gran sombrero, guantes, no sirve para trabajar. Esa moda no sirve para trabajar, se necesita subirse la falda, ponerse la más alta de los zapatos, se necesita las manos libres, se necesitan las mangas cortas, el peinado va a ser de otra manera, porque tienen que levantar temprano e ir a trabajar, y cambia la moda. Eso se debía a las secretarias. Entonces, secretarias que además son muy eficientes, tremendamente eficientes, y que hacen que a las enfermeras las profesionalicen. Porque la secretaria, al estar ya
digamos que trabajando con los hombres de la élite, ya legitiman la posición de la mujer, y la mujer ya no es la enfermera que va detrás, que ayuda a bien morir o que ayuda a curar, sino que también se vuelven parte de los ejércitos y parte de la salud que debe dar el Estado. Es muy interesante. Por ejemplo, hay una novela de Ernest Hemingway que se llama Dios a las armas, donde se habla de ese punto, de cómo ya las enfermeras que van a, digamos, esas enfermeras en Occidente que van a ayudar a los médicos, en la Revolución Rusa se van a volver médicas. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, la Revolución Rusa, después de esa guerra civil de la Revolución Rusa, las mujeres empiezan a entrar a la universidad rápidamente y empiezan a volverse médicas, ingenieras, también trabajan con el hombre a la par en las fraguas, en los talleres, en los textiles, etcétera. Que hay una cosa muy interesante y es fruto de la Primera Guerra Mundial, fruto de la Revolución Rusa y de cómo la mujer entra a participar en el mundo laboral y compite con los hombres y va asumiendo tareas de hombres. Que, por ejemplo, en el mundo ruso, como era la igualdad de hombres y de mujeres en cualquier tarea, ellos colocan la primera astronauta que hubo, que fue Valentina Tereskova. Por ejemplo, es la primera que va a llegar al espacio. Mujeres aviadoras, mujeres manejadoras de tren, etcétera. Hay un gran libro de Máximo Gorki que se llama La Madre, como agitadora, y aparecen como fruto de esa revolución y de la Primera Guerra Mundial aparecen mujeres como Rosa Luxemburgo, por ejemplo. En Colombia aparece una mujer muy combativa, fruto de la Guerra de los 1000 días, que se llama María Cano, ¿no? Entonces, que se dedican a la política también. Memo, ¿las mujeres han sido como más revoltosas que los hombres o es sensación solamente? A ver, toda mujer es revoltosa pues por naturaleza, porque es muy conservadora, la mujer tiende a ser muy conservadora. Pero no, es que cuando asume la tarea del hombre tiene que demostrar que es igual o mejor que el hombre. Y frente a eso, entonces presentan unos cambios que de pronto no se habían tenido en cuenta. Lo que pasa es que me parece que las mujeres son más dadas a reclamar derechos. Y por eso es que digo que sean más revoltosas. Ah, sí, es natural, a la mujer se le han negado los derechos pues durante muchos años. Hay que tener en cuenta que la mujer comienza a tener validez realmente en el siglo XVIII, en el rococó, ni siquiera en el mundo barroco, a pesar de que ya habían habido reinas y esto, solamente en el rococó, en lo previo a la Revolución Francesa, 1700 y de ahí en adelante, cuando la mujer cumple con una tarea muy interesante en el mundo urbano, en el mundo de las ciudades, que es la tertulia. Entonces la mujer es la que se va a encargar de llevar a la casa al escritor, al músico, al poeta, al científico, va a tocar el piano, va a cantar en la casa. Pero se volvió un cohesionador social, un gran cohesionador social. Hay una novela de un escritor inglés que se llama La Feria de las Vanidades, donde es el ingreso de esta mujer en el siglo XVIII-XIX al mundo social. Ya empiezan a participar de la vida del hombre y obviamente al participar de la vida del hombre se comenzarán a reclamar los derechos que le pertenecen al hombre, ¿no? Por ejemplo, hay una gran escritora, George Sand, a la que se le debe pues que Chopin no haya muerto porque ella lo sostuvo. Fue una mujer que lo empujó mucho a que compusiera, a que tocara. Entonces George Sand tenía un problema y era que para poderse como pasar desapercibida se vestía de hombre, fumaba tabaco. Y por eso se llamaba Con Nombre de Hombre. Sí, por eso se llamaba Con Nombre de Hombre. Entonces empezaron
digamos que aparecer los derechos del hombre pasaron también a ser derechos de la mujer, por eso ha sido una lucha muy fuerte. Todavía hoy en día hay unas diferencias digamos, muy tontas con relación a cuánto gana una mujer en un cargo y cuánto gana un hombre en el mismo cargo, por ejemplo. Como si el conocimiento fuera propio de hombres, o todavía esos son rastros pues que nos quedan de esto, incluso de llegar ya la mujer a un punto tal que también por igualar al hombre que está apareciendo la mujer corrupta, pues que también ha sido una gran falla, ¿cierto? Porque la tarea de la mujer hubiera sido frenar a ese hombre corrupto y aparece la mujer corrupta, la mujer mafiosa, la mujer, o sea, ya cogiendo, ya no reclamando los derechos del hombre, sino asumiendo los vicios del hombre y las partes terribles del hombre. Por eso pues sería como otro tipo de programa. Entonces aparecen las secretarias. En la Segunda Guerra Mundial. Todas las mujeres tienen que trabajar porque nunca se habían movilizado tantos hombres al frente de batalla, y ahí es donde la mujer entra al mundo laboral, ya no solo en oficinas, en hospitales, sino en las fábricas. Y ahí la ropa sufre otro cambio, porque tiene que ser ropa mucho más liviana, ya no puede ser elegante, ya la mujer está tomando decisiones por sí misma porque empieza a ganar dinero, y eso le va a permitir después de la guerra que se maneje ciertas libertades, a que no dependa enteramente del hombre, y a que aparezca, como después apareció precisamente como fruto de la guerra, aparezcan las mujeres filósofos. Que eran unas mujeres que no se veían desde Hipatia, que es una especie de leyenda, pero que en el siglo XX ya son una realidad. O sea, una mujer como Hannah Arendt, una mujer como Simone de Beauvoir, pues que empiezan a tener una participación enorme en el mundo intelectual y a cuestionar mucho el mundo intelectual. Aparecen las grandes novelistas. Ya no son las hermanas Brontë poniéndose nombres de hombre para poder concursar, nada por el estilo, no, que aparecen las grandes mujeres novelistas, Marguerite Yourcenar, aparece Marguerite Duras, aparecen pues cualquier cantidad de mujeres que también están aportando abiertamente al mundo de la cultura, muy abiertamente. A pesar de que todavía pues falta que aparezcan grandes mujeres pintoras, que todavía no se ven, a pesar de que hay grandes dibujantes, acuarelistas, cosas por el estilo, pero que todavía ese mundo parece que sigue perteneciendo al hombre. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial abre todas las posibilidades, y esto va a plantear que después de una guerra suceden 4 cosas importantes. La primera, que la mujer asume los trabajos más necesarios que antes tenía el hombre, porque eso le permite sobrevivir a ella y a la familia. Segundo, que a falta de hombres tiene que asumir el mundo de la política. Tiene que estar en el gobierno de la ciudad, tiene que estar en el gobierno de las tierras, tiene que estar participando muy abiertamente en todo lo que constituye la sociedad. Tercero, que la mujer, precisamente debido a que no hay hombres, asume también la parte intelectual, ya no es la maestra. Va más allá de la maestra, está construyendo hombres, por ejemplo, eso pasó mucho en la sociedad alemana de la posguerra, donde fueron las mujeres las que reconstruyeron las ciudades, por ejemplo, porque no habían hombres, y fueron las mujeres las que reconstruyeron la educación. ¿Por qué? Porque no habían hombres. Y fueron las mujeres las que reconstruyeron digamos que la parte intelectual en buena manera, porque no había hombres. Pero entonces es muy paradójico, porque va uno a ver, y gracias a la guerra la mujer pudo escalar.
Sí, sí, ha sido Es muy gracias. paradójico. Sí, sí, ha sido completamente gracias a la guerra. Por eso hay un cuarto punto que es muy interesante y es que debido a la guerra, la mujer también ha detenido guerras. Precisamente por eso. Porque la carga del hombre está cayendo sobre la mujer. Por eso hoy en día encontramos un hombre cada vez más feminizado. O sea, un hombre que cada vez asume más tareas femeninas, cuidar hijos, limpiar muchachitos, preparar teteros, etcétera, mientras la mujer está trabajando. Incluso muchos sitios, como está pasando hoy en día, muchas mujeres que trabajan mientras el hombre queda en la casa, haciendo las tareas de la casa. Entonces, claro, la mujer detiene esas guerras es para eso, porque entonces ya que le va a tocar, ya tampoco puede terminar sosteniendo a los hombres, Claro. para que no se invierta ese papel. Entonces, el hombre que sostenía siempre a la mujer y ya en este momento es una mujer que empieza, si no a sostener al hombre, al menos a ayudarle a que sobreviva. ¿No? Entonces, claro, por eso muchas veces las mujeres empiezan a tomar papeles muy claros en el mundo del pacifismo, ¿cierto? Porque el de tratar de que ese mundo de las guerras no los destruya más, porque a la mujer es la que le queda la peor carga. Por ejemplo, ¿por qué aparecen los electrodomésticos en los Estados Unidos? Pues, porque aparece la plancha, porque aparece la licuadora, la lavadora, el fogón, todo esto, porque son mujeres que trabajan. Pero son mujeres que siguen lavando ropa, siguen haciendo de comer, siguen haciendo las tareas con los hijos, no sé qué. Entonces la industria lo que hace es darle, bueno, entonces ya para que no lave tan duro compre una lavadora, para que tal cosa compres este horno, para que esta picadora, esta licuadora. Pero es tratando de agilizarle los trabajos que la mujer no ha perdido. Claro. Por eso en buena medida como fruto de las guerras se va a dar el feminismo. O sea, ya empezamos a compartir tareas. Claro. Pero en la mayoría de partes en el mundo, y donde la igualdad entre hombres y mujeres no está manifiesta, entre ellos, por ejemplo, el caso de los países desarrollados. Es que el machismo no es fruto del tercer mundo. Antes, en el tercer mundo hay mujeres que son capaces de igualarse con los hombres, pero en países como Estados Unidos, en países como Alemania, Suiza, etcétera, donde la mayoría de las mujeres siguen cumpliendo sus tareas habituales y además trabajan. Me gustó eso que acabo de decir del feminismo, de compartir oficios. Sí, sí, es que es normal, porque primero que todo, el hecho, a ver, el hombre primero se lo reemplaza con trabajo femenino y la mujer reemplaza la tarea del hombre, es porque no hay hombres. Entonces las ciudades hay que reconstruirlas, claro, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces todas las ciudades bombardeadas, había que barrerlas, había que salvar los ladrillos, había que pegar, había que pintar, arreglar puertas, etcétera. Y eso en buena medida lo hicieron las mujeres. Sí, porque la propaganda nazi había dicho que hombre que quedara vivo era un traidor. Entonces a la mayoría de los alemanes se los llevaron presos, o los alemanes les daba miedo volver a la casa. Entonces no volvieron. Y muchos no volvieron. Muchos no volvieron porque iban a ser traidores. Es que ese fue el problema del nazismo y muchas de estas mujeres también manejaban la ideología nazi, veían eso cuando llegaba el hombre, usted porque está vivo, usted debía estar muerto. Ay. ¿Cierto? Usted debía haber dado la vida por la patria, o sea, eso fue una cosa de locos y solamente gente muy avanzada que decía, no, esto es propaganda, pues, pero ¿cómo así que yo por qué me voy a hacer matar? Yo me puedo rendir, la vida está por encima de la muerte. Pero en muchos no. Entonces muchos no quisieron volver, muchos se mezclaron, muchos se perdieron en América Latina. Por eso, entonces las mujeres se vieron en la obligación casi que de reconstruir el país. Y cuando los hombres llegaron, los vieron mal, en buena medida. En buena medida, no todo el mundo, no todas las mujeres alemanas, pero sí una buena cantidad de esas mujeres que habían creído en la propaganda nazi.
Pero también muchas mujeres en Inglaterra tuvieron que reconstruir las ciudades. Y en Holanda y en Francia, o sea, donde hubo bombardeos. Que los bombardeos fueron terribles. El solo bombardeo de Londres, que es narrado por Elias Canetti en sus historias sobre Inglaterra. Claro, ¿quiénes hacían esas tareas? Las mujeres. Entonces, después de las guerras, la mujer queda en situación de ser hombre. Precisamente por eso, porque falta el hombre. Porque falta en especial el hombre joven que hace múltiples tareas. El que se monta en una bicicleta, reparte, va y ordeña la leche, va y cuida la vaca, todo eso empieza a caer en manos de mujeres. Y realmente el trabajo que se ha dado, con perdón de las feministas, de la conquista de los derechos, no ha sido porque la mujer lo ha hecho por sí misma, y no porque las guerras la empujaron a eso. Claro, la necesidad. Claro, entonces ahí aparece como esa primera metáfora de la mujer sentada, donde todo se da alrededor de ella, de repente hoy en día es la metáfora de la mujer de pie, donde ella participa de todo lo que se da a su alrededor. Y eso es como el desarrollo pues que han tenido que ha tenido la cultura en buena medida para darle un espacio a la mujer. Ahora, ¿qué trajo esto, por ejemplo? Que es algo muy interesante. Que las mujeres empezaron a volver más prácticas los trabajos del hombre. Y eso fue muy interesante, porque después de las guerras, cuando las mujeres asumieron los trabajos del hombre, esos trabajos del hombre trataron de dotarlos o de mezclarlos con el trabajo de la mujer. Entonces, supongamos, la mujer hacía de comer, para eso utilizaba un cuchillo tal, salaba de tal manera, tenía un horno de tal manera, y ella empezó a hacer ensayos. A ver, yo conozco mi cocina, llevémonos esa cocina afuera y veamos qué podemos hacer dentro de eso que hacía el hombre con esta cocina. Entonces mejoran los hornos, mejoran las herramientas, mejoran un montón de cosas y se convierten después en ayuda de sus hijos, porque ya los hijos han crecido, o en ayuda de los hombres que regresan. Que va a ser muy bonito. Eso es una historia que falta por contar. Esa tarea del hombre que regresa, pero es un hombre que regresa sin un brazo, regresa sin una pierna, regresa tuerto, regresa ciego o regresa con alguna psicosis de guerra. Claro. Y a la mujer le toca no solamente realizar las tareas de ese hombre, sino cuidar a ese hombre, optimizar a esa persona y en un momento dado dotarla de un trabajo que le permita hacer algo mientras ella hace la parte fuerte. Y esa ha sido como la tarea de la guerra, ¿cierto? De poner en evidencia a quien no va a la guerra, de poner en evidencia la capacidad que tiene de quien no va a la guerra, porque es el que sostiene la peor parte. La peor parte, por ejemplo, en las guerras siempre se habla del número de muertos, pero multiplica el número de muertos por número de heridos, y más o menos por cada muerto son unos 6, 7 heridos, graves. Claro. Completamente graves, o sea, el que llegó, pero llegó muy mal. Claro, sobre todo psicológicamente. Es que... Psicológicamente, o llegó adicto a una droga, o llegó lisiado, o llegó, claro. Y ahí a la mujer le toca trabajar por él y para él, para que se pueda sostener esa vida. Entonces ahí es donde la mayoría de las filósofas, por ejemplo, como Hannah Arendt, denuncian la guerra, denuncian los totalitarismos, ahí es donde se vuelven revoltosas. Claro, y tienen toda la razón, porque es que la guerra les dice a ellos, fuimos a la guerra, hay que tener en cuenta que en una guerra pierden igual vencedor y vencidos, porque los dos llegan animalizados. Claro. Hubo que matar, hubo que destruir, hubo que
llevar a cabo unas tareas que nos volvieron animales rabiosos. Entonces los dos pierden. El que ganó tuvo que hacer cosas más horribles que el que perdió, pero luego ganó. Ay, Dios mío. O sea, el otro no ganó llevando buenas frases, con abrazos, ¿no? Ganó, pero porque fue más bravo y más cruel y más duro que el perdedor. Por eso fue. Es que, por ejemplo, ¿qué leía yo en estos días? Sobre la ciudad de Hamburgo se hicieron 143 bombardeos sobre una sola ciudad. Dios mío. O sea, eso no quedó nada, y todos sabían qué estaba pasando ahí. Y hay una película que se llama El amante de la guerra con Steve McQueen, unos hombres de unos bombardeos, hasta que de tanto bombardear el otro simplemente se estrella contra una montaña. ¿Cierto? Porque termina, es que ese es el problema, que el hombre que va a la guerra se enseña de tal manera y tiene tanto miedo de volver a la sociedad civil que buscará que la guerra dure lo más que pueda hasta que lo desaparezcan a él. Pero la realidad es que la guerra se termina, vuelven a la casa y en esa casa solamente están las mujeres. Me acuerdo en este momento de una película tremenda, se llama Pascualino Siete Bellezas, de Lina Vermila. Es una película tremenda, es un tipo que regresa de la guerra y que se encuentra con que las mujeres están organizadas de acuerdo a lo que pasó. O sea, aquí estamos sobreviviendo, aquí no nos vas a venir a criticar, nada. Vos te acabaste como el macho alfa de la casa. Ahora en este momento las que mandamos somos nosotros, a partir de mi mamá y todos. Y estamos acomodadas a la posguerra, con todo lo bueno y lo malo que eso trae. Y en la película, entonces, Pascualino, al ver que toda la concepción de familia cambió, que su mamá, sus hermanas están metidas en otras cosas, no le toca más que ponerse un sombrero blanco, un clavel en el ojal y salir de gancho con la hermana y con la mamá, porque el mundo es otro y porque aquí no hay otra forma de hacer nada. O sea, es lo que queda de la mujer después de la guerra, que es la que le toca restituir el hogar, le toca volver a reconstruir la sociedad. Y por eso en los países que han tenido grandes guerras nadie habla de si fue bueno o malo lo que hizo mi abuela. Simplemente sabemos que si no es por ella nosotros no existimos. Claro. Pero aquí no venimos con juicio, no vamos a llamar a nadie, no. Aquí no hay nadie que no esté tocado, como en la parábola, aquí no se puede tirarle piedra a nadie. Todos están culpables. Claro. ¿Pero por qué? Porque fue el resultado de la guerra, fue la carencia de que no habían hombres. Claro. Entonces, frente a eso, a la mujer le toca asumir el papel de otra y se queda en ese papel. Porque no es un papel por 15 días, por 20 días, es un papel por años. Hasta que entiende que esa es toda su posición y el hombre ha sido desplazado de esa posición. Entonces es como lo interesante de cómo la mujer ha ido cambiando de oficios debido a las guerras, ha ido cambiando de posición mental debido a los resultados de la guerra y ha ido tomando el puesto que hoy en día tiene debido al número incansable de guerras. Y como conclusión, diciéndolo ahora, la mujer se opone a la guerra porque ya no sería capaz de asumir otra tarea del hombre, porque terminaría sosteniendo a los hombres. Con esta última reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Las mujeres después de las guerras.